¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo A más B para formar C más D, con sus correspondientes provenientes estequiométricos, inicialmente yo voy a tener solamente los reactivos, ¿cierto? Hacemos que estos son los reactivos y estos de acá son mis productos. ¿Qué es lo que sucede? Que inicialmente solamente voy a tener los reactivos, ¿cierto? Pero va a llegar un momento en que estos reactivos van a empezar a formar productos y después estos mismos productos van a empezar a actuar como si fueran reactivos y vamos a volver a los reactivos originales. Y así está todo el rato. Forma producto, forma reactivo, forma producto, forma reactivo. Y va a llegar un momento en que esto se mantiene o se logra un equilibrio, en donde las concentraciones de los productos y de los reactivos se mantienen igual. No cambian, a pesar de que la reacción pueda ser 10, 20, 30 horas, las concentraciones se van a mantener igual. Entonces, ahí yo tengo un equilibrio. Esto siempre a una cierta temperatura, a un cierto valor de temperatura. Entonces yo voy a poder establecer un valor de una constante de equilibrio que la vamos a definir de esta manera. ¿Cómo? La concentración de los productos, ojo, concentración molar, la concentración de los productos dividido por la concentración de los reactivos. Cada uno le da su correspondiente coeficiente estequiométrico. ¿Ustedes no se acuerdan? Recuerdo que los coeficientes estequiométricos son todos los numeritos que están delante de los reactivos o los productos. Entonces siempre se puede establecer esta misma relación. Productos sobre reactivos. Siempre van a ser productos sobre reactivos. Siempre. No se les puede olvidar ahora. Productos sobre reactivos. Y dependiendo de mi valor de cada uno, yo puedo definir hacia dónde está desplazada mi ecuación. ¿Y qué quiere decir cuando está desplazada? Es que si voy a estar formando más producto o voy a estar formando más reactivos. ¿Sí? Para eso, el valor de la constante de equilibrio tiene que ser mayor que 1 o menor que 1. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer que mi constante, que el valor de la constante, sea mayor que 1? O mucho mayor que 1. ¿Cómo puedo hacer una división para que el resultado sea mayor que 1? ¿Qué número tendré que dividir, por ejemplo? Para que el resultado sea mayor que 1. El 4 entre 2, ¿no? ¿Cierto? Si yo hago 4 dividido 2, esto es igual a 2, ¿cierto? 2 es mayor que 1. Pero si ustedes se fijan, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es mayor? ¿El numerador o el denominador? El numerador, ¿cierto? Si lo llevamos a la constante de equilibrio, ¿qué significa que yo tengo un numerador mayor? Significa que yo tengo mayor cantidad de productos que mayor cantidad de reactivos. ¿Cierto? ¿Y qué debería hacer para que fuera al revés? Usamos el mismo ejemplo. 2 sobre 4. ¿Eso cuánto es? Medio, que es igual a 0,5. ¿Cierto? Esto es menor que 1. Y esto nos da menor que 1 porque ahora el denominador es mayor que el numerador. Hay mayor cantidad de reactivos que cantidad de productos. Entonces, cada vez que yo tengo un equilibrio y el valor de la constante de equilibrio va a ser mayor que 1, yo estoy diciendo que esa ecuación está
desplazada o está orientada hacia la formación de los productos más que la formación de los reactivos. Eso no quiere decir que no tenga reactivos. Todavía tengo reactivos en el medio. Pero la reacción principalmente lo que hace es formar productos. En cambio, que el valor de la constante sea menor que 1 significa que mi ecuación está desplazada en el sentido de los reactivos. Es decir, tengo poco producto. La reacción ocurre, pero muy lentamente. Y los reactivos prefieren estar como reactivos antes que formar productos. Entonces, en ese caso, hace falta agregarle algo o cambiar alguna de las condiciones para que podamos formar el producto. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Ya se me las puedo olvidar, como digo, esta ecuación, la constante de equilibrio. Ojo, recuerden que cuando tenemos los paréntesis cuadrados o los corchetes, estamos hablando de concentración molar. ¿Cuál es la concentración molar? Muy bien, mol partido por litros. ¿Sí? Siempre son moles partido por litros. Entonces, vamos a ver. ¿Cuánto es? No sé. Entonces, ¿cuál será la ecuación de la constante de equilibrio para esta reacción? Ay, se me olvidó. Ahí, me quedo muy feliz. Ahí está. ¿Cuál será la expresión de la constante para esa ecuación de ahí? ¿Cuál es la fórmula que tenemos que utilizar? O que deberíamos utilizar si queremos calcular la constante de equilibrio. ¿Cómo me quedaría esto de aquí? La constante de equilibrio es igual a qué cosa. Recuerden siempre, productos sobre reactivos. ¿Cuáles son los productos? Los que están al lado derecho de la flecha. ¿Cuáles son los que están al lado derecho de la flecha? El NO2 y el O2. ¿Cierto? ¿Qué es lo que debo hacer antes que cualquier cosa? Revisar si la ecuación está balanceada, porque si no me va a dar cualquier otra cosa. En ese caso estará balanceada, ¿no? ¿Cuántos nitrógenos tengo en los reactivos? 6, Tengo 4 y los productos tendré 5. En los reactivos, ¿cuántos nitrógenos tengo? Tengo 4 y los productos tengo 4 también. Recuerden que este numerito multiplica a cada elemento de la molécula. El que está abajo no, solamente al elemento que está al lado. Y oxígeno, ¿cuánto tengo? En los reactivos tengo 10 oxígenos y en los productos, ¿cuántos tengo? Tengo los mismos 10, ¿cierto? Porque tengo los 8 que están acá en el NO2 más los 2 que están en el oxígeno molecular. Entonces ahí tengo los 10. Vale, entonces, ¿cómo queda la expresión de la constante de equilibrio para este caso? ¿Será la concentración de qué? ¿Perdón? NO2. ¿Ya qué más? ¿Algo más? Ahí está bien. ¿Por qué cosa? O2. Por la concentración de oxígeno molecular. Y todo esto dividido por la concentración del N2O5, ¿cierto?
¿Está bien ahí? ¿O no? Falta el verbo, ¿no? Le faltan los exponentes. El O2, ¿qué exponente lleva? ¿Qué exponente tendrá el O2? 1, por lo tanto, no se conoce. El NO2, el dióxido de nitrógeno, ¿cuál será el exponente que tendrá? 4, muy bien. Y el N2O5 tendrá un 2. Y ahí me queda la expresión de la constante de equilibrio para esa ecuación. Fíjense que en ese caso, a ustedes, si les hubieran pedido determinar el valor de la constante, les tienen que haber dado la temperatura. 25, 30, 45 grados, lo que sea. Pero cada vez que a ustedes le den un valor de una constante de equilibrio, tiene que venir informada la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura es el único factor que varía el valor de la constante. Es decir, si esta constante tuviera un valor de, por ejemplo, 2,75 a 25 grados Celsius, si yo lo hago a 45 grados Celsius, no va a ser el mismo valor. Va a ser, inventando, no sé, 3,75. La temperatura es el único factor que varía el valor de la constante, el número. Por eso, si ustedes tienen la oportunidad de ver o revisar algunas tablas de constantes de equilibrio, todos esos valores de constante van a estar medidos a una misma temperatura. Y si ustedes revisan esa misma ecuación a otra temperatura, tiene que tener sí o sí otro valor de la constante, porque la temperatura es distinta. Vale. Al igual que con las mezclas, vamos a aprovechar el ejemplo que tenemos ahí. Vamos a encontrar dos tipos de equilibrio: equilibrios homogéneos y equilibrios heterogéneos. Este de acá, el que está escrito ahí, será un ejemplo de qué tipo de equilibrio creen ustedes. ¿De qué tipo será ese equilibrio? ¿Heterogéneo u homogéneo? Recuerden esas dos palabras. ¿Qué concepto utilizamos cuando hablamos de heterogéneo y homogéneo? ¿Para qué utilizábamos eso? Para las mezclas. Mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Y cuáles eran las mezclas homogéneas? La que yo no puedo identificar los componentes de la mezcla. ¿Y por qué no los puedo identificar? Porque básicamente están en la misma fase. Entonces, cuando yo tengo un equilibrio homogéneo como este, ahí dice homogéneo por si acaso, si no me creen, díganme. Cuando yo tengo un equilibrio homogéneo, todas las especies están en la misma fase. Es decir, están en el mismo estado de reacción, en el mismo estado de la materia. Ya sean gases, líquidos, sólidos, etc. Pero todos los componentes, sean reactivos y productos, tienen que estar en la misma fase. Tienen que ser todos gaseosos, o todos líquidos, o todos sólidos, etc. Eso es un equilibrio heterogéneo. O sea, homogéneo. Y un equilibrio heterogéneo será cuando yo tengo al menos una de las especies
da cuando yo tengo al menos una de las especies que forman parte del equilibrio en una fase distinta, en un estado de la materia distinto. Por ejemplo, el caso de acá. Carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio y CO2. Tenemos un sólido para formar otro sólido y un gas. Ya con solo tener una especie en un estado de relación o estado de la materia distinto, ya tenemos un equilibrio heterogéneo. ¿Y eso qué significa? El tema de la constante de equilibrio. Si yo escribo la expresión de la constante para este equilibrio, esto va a ser igual. La concentración del óxido de calcio por la concentración del CO2, ¿cierto? Por la concentración del carbonato de calcio. ¿Cierto? Porque eso es lo que me dice la ecuación. Entonces yo voy a establecer mi constante de equilibrio de esa manera. Cuando yo tengo especies sólidas en mi equilibrio, esta concentración yo la puedo considerar como constante, que no cambia. Y por lo tanto, esta otra concentración también, la del carbonato de calcio. Si son constantes, son números, es el mismo número siempre. ¿Qué puedo hacer con una constante en una ecuación? La puedo despejar. Me va a quedar que esto se me transforma que la constante de equilibrio. Ahora, como esto está dividiendo, paso multiplicando. Y como el óxido de calcio está multiplicando, pasa dividiendo. Esto es igual a la concentración de CO2. ¿Alguien se perdió de esto? Netamente matemática. Si yo tengo una ecuación y de mi ecuación tengo dos factores que son constantes, ¿qué yo no puedo hacer en la ecuación? Los saco por fuera, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso es matemática. Matemática pura. Yo tengo una ecuación y tengo un valor de una constante. ¿Qué hago con la constante? La saco de la ecuación, ¿cierto? Como si la puedo sacar de la ecuación, finalmente me va a quedar esto de aquí. Y esto finalmente se me va a transformar en una nueva constante de equilibrio que ahora solamente va a depender de la concentración de CO2. Es decir, cuando yo tengo un equilibrio heterogéneo, las especies sólidas y los líquidos puros, ojo con eso, las especies sólidas y los líquidos puros no participan de la ecuación de la constante de equilibrio. Te lo repito, cuando yo tengo un equilibrio de tipo heterogéneo, los sólidos y los líquidos puros no participan de la ecuación de la constante de equilibrio. En este caso, solo va a participar la concentración del dióxido de carbono, del CO2. Cuando yo tengo un equilibrio homogéneo, donde todas las especies son en el mismo estado, participan todos. Principalmente gases y especies acuosas. Cuando yo tengo un equilibrio heterogéneo, solamente van a participar especies acuosas y gases. Nada más. Todo lo que sea líquido y sólido no participan de la ecuación. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? Dígame algo. Entonces, por ejemplo,
Si yo tengo esta situación, ¿cuál sería la constante de equilibrio en este caso? Yo creo que fue en el laboratorio. Ya te tenía aquí. Ya fue. Ah, pues me quedé ciego. Ya. Si nos morimos. Nos morimos, no. Nos pondrán una mesita. ¿Cuál será la expresión? ¿Cuál será la expresión de la constante de equilibrio en este caso? Tengo ácido acético acuoso reaccionando con agua líquida para formar el ion acetato acuoso más el ion hidronio también acuoso. ¿Cómo debería quedar la constante o la expresión de la constante en este caso de acá? ¿Cómo debe quedar la expresión de la constante en ese caso? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda la expresión de la constante de equilibrio para esa ecuación? Será H3, CO, el ion acetato, ¿cierto? Multiplicado por qué cosa? H2O, ¿Cuál? H3, Y aquí abajo, dividido por qué cosa? CH3, COH. ¿Ya algo más o no? Igual falta el H2O, ¿no? Y el agua, ¿cierto? Sí. Pero el agua, ¿qué es? Es un líquido. Y es un líquido puro. Por lo tanto, No participa. no va en la ecuación. Que solo me debería quedar la concentración del ion acetato por la concentración del ion hidronio dividido por la concentración del ácido acético. Y nada más. Entonces, no se le puede olvidar que la constante de equilibrio solo se colocan las especies que son o gaseosas o acuosas. Recuerden que acuoso, que una especie sea acuosa, no es lo mismo que sea agua. ¿Qué quiere decir que es una especie acuosa? Que está disuelta en agua. Pero desde el momento en que ya está disuelta en agua, el agua ya no es agua pura. Y como vimos en el capítulo de soluciones, depende de la concentración de la especie para formar la solución. Entonces, van a haber moléculas de agua que van a estar formando parte de la solución. Esa concentración se mantiene constante, por lo tanto, no la consideramos. Solamente las especies que son acuosas o que son gases. Nada más que eso. Y borré. ¿Lo borro más? Además, tenemos otra forma, aunque acá nos la existencia, de escribir la expresión de la constante de equilibrio. Por ejemplo,
que pueden variar en un gas. ¿Verdad? La presión. ¿Qué más? Temperatura. Temperatura. Faltan dos. Presión, temperatura, volumen y Número de moles. el Número de moles, ¿no? número de moles. Entonces, como tenemos gases, porque nosotros relativamente más sencillo medir es la presión. Por lo tanto, vamos a definir una constante de equilibrio en función de las presiones, de la misma manera que definíamos la constante de equilibrio en función de las concentraciones. Es exactamente igual, solo que ahora, en vez de colocar concentración, es la presión. O sea, en este caso será la presión de H2 multiplicado por la presión de I2 dividido por la presión de HI al cuadrado. Es exactamente igual que si nosotros escribiéramos la constante de equilibrio. Ojo que ambas son la constante de equilibrio, K sub C y K sub P, pero significan cosas distintas. K sub P es la constante de equilibrio en función de la presión y K sub C es la constante de equilibrio en función de las concentraciones. Ahí tenemos K sub C. Si ustedes se fijan, las dos son iguales. O sea, producto por producto dividido por reactivo al cuadrado. La única diferencia está que uno son concentraciones, que es K sub C, y en el otro son presiones, que es K sub P. No necesariamente K sub P va a ser igual a K sub C. No necesariamente. ¿Se puede dar el caso? Sí, se puede dar el caso. Se los voy a mostrar, pero no les voy a preguntar nada en la prueba, que no se preocupen. K sub P, yo lo puedo relacionar con K sub C de la siguiente manera. La constante en función de las presiones será igual a la constante en función de la concentración multiplicado por la constante de los gases. Ya sabemos cuánto es el valor de la constante de los gases, ¿cierto? Multiplicado por la temperatura y el paréntesis elevado a delta n. Y este delta n es igual a la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos menos la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos. ¿Y en qué momento K sub P puede ser igual a K sub C? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué momento K sub P puede ser igual a K sub C? Cuando este delta n sea igual ¿a qué cosa? Sea igual a 0. ¿Cuánto me da un número elevado a 0? ¿Cuánto? 1, ¿cierto? Entonces, RT elevado a 0, ¿cuánto será? 1. 1 por K sub C es igual a K sub P. Solo en ese caso, K sub P va a ser igual a K sub C. No se lo voy a contar a la prueba, sino que me van a volver bueno. ¿Sí? Vamos a...
menos claros de cómo establecer la constante de equilibrio? ¿Borro eso? ¿Para poder escribir? Lo pueden escribir igual, se lo voy a mandar por el PPT. No digo por problemas técnicos, no lo pude hacer. Entonces, por favor, díganme, ¿cuál será la expresión de K sub C y K sub P para esta ecuación? ¿Cuál será K sub C? ¿Cuánto será K sub P? ¿Ustedes hacen esto? Yo sí. Este es el mismo. ¿Lo tienen ya? ¿Cuánto será la expresión de la constante de equilibrio en función de las concentraciones? Para la ecuación PCl5 se descompone en PCl3 más cloro molecular. ¿Cómo debería quedar la expresión de esa constante de equilibrio? ¿Cómo queda esa expresión de la constante de equilibrio? En este caso. ¿Por? PL2. Por 2. Eso. Está todo equilibrado, ¿cierto? 1, 1, 5, 3, 2, 5, 1. Perfecto. ¿Y cuánto será K sub P? Lo mismo, pero se la agrega la pega. Depende. Fíjense que tenemos una especie que es acuosa para formar una que es acuosa y otra que es un gas. Las especies acuosas sí se verán afectadas por la presión. No, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debería quedar K sub P? Debería ser solamente la presión del cloro. Porque eso
información yo la tengo que procesar para, en este caso, escribir las constantes de equilibrio en función de las concentraciones por un lado y la constante de equilibrio en función de las presiones por el otro. Ojo con eso. Vale. Ahí serían 2 o 3. ¿Aquí? Solo 2. Porque solamente esa especie que es gaseosa. Entonces, profe, el caso P solo es cuando es gas, cuando lo considera. Si eventualmente el PCT5 hubiera sido un gas, ¿sí? Esto habría sido dividido por la presión del PCl5. Y nada más, porque el reactivo y uno de los productos es un gas. Como ya sabemos que eso no es así, porque es una solución acuosa, cuando hablamos de caso P solamente nos puede dar es la especie gaseosa, que en este caso es solamente el cloro gaseoso. Vale, siguiente ejercicio. Tienen esa ecuación de ahí: nitrógeno más hidrógeno para formar amoníaco. Y esas son las concentraciones en el equilibrio. 1,01 por 10 a la menos 2 molar de nitrógeno, 3,02 por 10 a la menos 2 molar de hidrógeno y 6,8 por 10 a la menos 4 molar del amoníaco. Determinen cuál será la constante de equilibrio en función de las concentraciones para esa ecuación. Tienen esa ecuación: nitrógeno más hidrógeno para formar amoníaco. Ahora hay que reemplazarlo con algo. Ahora hay que ponerle número. Entonces, ¿qué es lo que primero debo establecer? Si la ecuación está balanceada. ¿Esa ecuación estará balanceada? Sí. Sí, está balanceada. ¿Cuál es el segundo punto a realizar? Mientras ustedes piensan, yo corto. Menos 2, menos 4. ¿Cuánto le da el valor de la constante de equilibrio? Primero que nada, ¿cuánto es la expresión de la constante? ¿Cuánto será el caso C? Saben que ya si eso no lo tenemos claro, vamos a tener problemas. Entonces, primero tener claro cuál es la fórmula que tengo que usar para poder usarlo. ¿Cómo sería el caso C? ¿Cuál es la presión en ese caso? 6,8 por 10. La ecuación primero, antes de ponerle el número. NH3. ¿Será concentración de qué? De NH3. ¿De qué? NH3. De amoníaco.
elevado al cuadrado. ¿Ya? ¿Y aquí abajo qué colocó? ¿Concentración de quién? De N2. Nitrógeno con algún exponente. No, porque tiene 1, ¿cierto? Multiplicado por H2 al cubo. la concentración de hidrógeno al cubo. Eso es lo que hay que hacer siempre. Primero fabricamos cuál es la ecuación que voy a utilizar antes de meterle el número, porque si no, no podemos enredar. Ahora sí, reemplacemos los valores. Verá, 6,8 por 10 a la menos 4 molar al cuadrado, y eso dividido por 1,01 por 10 a la menos 2 molar multiplicado por 3,02 por 10 a la menos 2 molar al cubo. Y me faltó. Depende de donde ustedes estén revisando la información. Hay autores que trabajan la constante de equilibrio sin unidades y otros autores que trabajan la constante con unidades. Yo les recomiendo que la trabajen con unidades, porque siempre el trabajo con las unidades nos ayuda a tratar de visualizar que lo que estamos haciendo nos está dando bien. Si ustedes se fijan, aquí el tratamiento con las unidades correspondientes debiera ser molar al cuadrado dividido en molar por molar al cubo. Esto es igual a molar al cuadrado por molar a la... ¿Cuánto será eso? Molar elevado a 1 multiplicado por molar elevado a 3. Esto es netamente matemática. Muy bien, molar a la 4. En este caso me va a dar que el resultado, la constante, debiera ser de menos 2. Ya saben que cuando están dividiendo exponentes, los exponentes en una división se restan. O si lo quieren ver de otra forma, esto es lo mismo que cuadrado multiplicado por molar a la menos 4. Cuando estamos haciendo una multiplicación, se mantiene la base y los exponentes se... Es una multiplicación de exponentes, los exponentes se suman. Por lo tanto, me quedan menos 2. En este caso, la constante de equilibrio va a tener un valor de molar a la menos 2. ¿Cuánto les da el número de esa cosa? Recuerden utilizar bien la calculadora. Utilicen el X-Plane para la notación científica, porque la calculadora inmediatamente sabe que x menos 2 es algo por 10 a la menos 2. Utilicen los paréntesis para separar, para que no se confundan. Recuerden también que tienen como esa casita. ¿Qué significaba esa casita? Sí. ¿Qué significaba eso en la calculadora? Si yo tengo Exponente, ¿no? 2, eso, 2. ¿Qué Elevado. significa eso? Elevado. Es el exponente 2 elevado a 2. Entonces, por eso, aprovechen las funciones de la calculadora para que no estén escribiendo. Ustedes en el cálculo, la anotan, vuelven a calcular, lo vuelven a anotar. Ven el tiempo, se pueden equivocar, se pueden comer un número que les queda la. ¿Cuánto le da ese resultado? 1,66. Perfecto. 1,66 molar a la menos 2. Y de acuerdo a ese valor, ¿hacia dónde estará desplazada la ecuación? ¿Hacia la formación de productos o hacia la formación de los reactivos? Ese
Eso quiere decir que esta ecuación está levemente desplazada hacia la formación de amonía. Ah, es igual. No, mucho. ¿Estamos claros de eso? ¿Estamos bien? ¿Seguro, seguro? Sí, va a ser más bien. Con paréntesis. Tienes que hacerlo con paréntesis. Todo. En el caso del agua, el agua puede formar un equilibrio consigo mismo. Es decir, yo puedo tener esta ecuación, el agua reaccionando con agua para formar el dihidronio y el grupo hidroxilo, el OH. Obviamente yo esto le puedo establecer su constante de equilibrio, ¿cierto? Que debería ser la constante, o sea, la concentración del dihidronio por la concentración de OH por la concentración de agua al cuadrado. ¿Cierto? Es lo mismo que hemos estado haciendo hasta el momento. Pero estamos hablando del agua. Ya sabemos que el agua es un líquido. Estos de acá son acuosos. Y si es un líquido, ¿qué sucede con la concentración del agua? Se va. Yo la puedo sacar de la ecuación. Me va a quedar que la constante de equilibrio por la Te dio, ¿no? concentración del agua al cuadrado va a ser igual a ¿No chico? No, pues si quiere pagar con él. No, pero se hace así ¿Cierto? como por ejemplo este elevado a la. Ya. ¿Y esto cómo yo lo puedo definir? Esto yo lo puedo nombrar como ¿Cómo es esta? KW o la constante de agua es igual a la concentración del dihidronio y multiplicado por la concentración de los OH. ¿Me suena de algo eso? Se queda elevado a 1, pero si lo vamos a número. No le suena de nada. Y esta constante, cuando está medida a 25 grados Celsius, tiene un valor de 1,0 por 10 a la menos 14. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Básicamente, estamos determinando o definiendo de dónde sale el valor de pH. Es decir, ¿qué hacemos? Cambio el tema vinculando con constante de equilibrio. El agua es un ácido y una base a la vez. Se comporta como un ácido y como una base, y por lo tanto podemos medir su pH. El agua pura, voy a borrar el ejercicio ya. El agua pura, 100% pura, 100% H2O y nada más, tiene un pH de 7. El agua pura tiene un pH igual a 7. Eso significa que la concentración de H es lo mismo que este, pero significado es igual a eso de ahí, y es igual a 1 a 0 por 10 a la menos 7. Tienen el mismo valor. Y como tienen el mismo valor, puedo determinar que en este caso, cuando las concentraciones son iguales, tengo una situación neutra. Existen 3 definiciones de pH. Vamos a ver 2, pero vamos a trabajar con una. La primera definición de pH que apareció es la de Arrhenius. ¿Y qué decía Arrhenius? Decía que un ácido son todas aquellas especies que en disolución acuosa liberan hidrógeno.
protones. Y que las bases son aquellas especies que en disolución acuosa liberan OHs. Esta es la condición de Arrhenius para considerar que una especie sea ácido o base. El ácido libera protones, libera H+, y la base libera grupos OH, grupos hidroxilos. El problema está en que con esto, con esta definición, se dejan fuera muchas especies que tienen un comportamiento básico, pero que no liberan OH. Como por ejemplo el caso del amoníaco que vimos recién. El amoníaco es una base. Si nosotros le medimos el pH en una disolución de amoníaco, nos va a dar un pH básico. Pero de acuerdo a la definición de Arrhenius, no es una base, porque no tiene grupos OH. Entonces, se necesitó una nueva definición de ácido base, que es la definición que vamos a trabajar, que es la de Bronsted y Lowry. Los dos personajes, trabajando de manera independiente, llegaron a la misma conclusión. Según ellos dos, el ácido se mantiene con la definición de Arrhenius. Son todas aquellas especies que en disolución acuosa liberan protones. Eso no cambia. Seguimos liberando protones. Pero ahora, la base será toda aquella especie que en disolución acuosa, lo voy a escribir para que se entienda mejor, capta protones. Dice acuoso y acuoso. Entonces, esta es la diferencia entre Arrhenius y Bronsted y Lowry. Arrhenius dice que la base libera OHs. Bronsted y Lowry dicen que la base son aquellas especies que captan un protón. Entonces, por ejemplo, el amoníaco, cuando está en presencia de agua, lo que hace es que forma el ion amonio, o sea, está captando un protón. ¿De dónde? De la molécula de agua. Y se me están generando grupos OH. Y por esto es una base. O sea, capta un protón del agua para formar el ion amonio y libera grupos OH. Y de aquí viene el comportamiento básico del amoníaco. Y esta es la definición que nosotros vamos a utilizar, la de Bronsted y Lowry, donde dice que un ácido libera protón y la base capta un protón. ¿Sí? Entonces, como dijimos, en este caso, el agua está actuando como un ácido y acá está actuando como una base. Pero, de acuerdo a la definición de Bronsted y Lowry, por cada ácido que yo tengo, se me va a generar una, voy a escribir hacia abajo, una base conjugada. Y por cada base que yo tenga, me va a generar un ácido conjugado. Es decir, siempre van de a pares. El ácido genera una base conjugada y mi base genera un ácido conjugado. Siempre. Entonces, por ejemplo, en el caso del amoníaco, el amoníaco ya sabemos que es una base,
que capta un protón, mi ácido conjugado tiene que ser, si esta es una base, este será mi ácido conjugado. Este tiene que ser. ¿Sí? Porque como es un ácido, libera protones y esto se mantiene en el equilibrio. Se están formando y deformando, formando el producto, formando el reactivo, formando el producto, formando el reactivo. Siempre. ¿Se entiende la idea de ácido base conjugado, cierto? Entonces, por ejemplo, esto lo borro, ¿cierto? ¿Sí? Vale. ¿Cuál será la base conjugada de ese ácido? El ácido nítrico. ¿Cuál será su base conjugada? Recuerden que el ácido, ¿qué es lo que hace el ácido? Libera protones. Y si libera protones, me queda la base conjugada. ¿Cuánto será la base conjugada de ese ácido? Un ácido, el ácido está liberando protones. ¿Cuál será la base conjugada de ese ácido? Fíjense en el caso del amoníaco. El amoníaco es una base y forma un ácido conjugado. ¿Cuál será la base conjugada del ácido nítrico? Es un ácido. ¿Qué hacen los ácidos? Liberan. Liberan protones. ¿Cuántos protones tiene el ácido nítrico para entregar? ¿Cuántos tiene el ácido Uno. nítrico? Uno. ¿Por qué? Yo sé. Uno solo. Entonces, la base conjugada será el anión nitrato. Acuérdense que el ácido libera protones y genera una base conjugada. Estoy entregando un protón, estoy entregando una carga positiva. El resto, ¿qué debería quedar? Debería quedar con carga negativa. ¿Sí o no? ¿Cuál es la base conjugada de ese ácido? El ácido clorhídrico. Cl menos. Será el Cl menos. anión cloruro, porque estoy liberando un protón. A ver cómo nos va. ¿Cuál será la base conjugada del ácido sulfúrico? CO4 menos. ¿Cuánto? CO4. SO4 menos, ¿no? Menos, ¿no? Sí. Menos 2. Ah, ¿Por qué menos 2? porque el entregó. ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos para entregar. Me está entregando 2 cargas positivas. Si yo estoy entregando 2 cargas positivas, ¿el resto con qué carga va a quedar? Con 2 cargas negativas. ¿Cuál será la base conjugada del ácido fosfórico? H3PO4. PO4 menos 3. Menos 3. menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque tiene 3 hidrógenos para entregar. ¿Sí? Ojo que si bien en este caso lo estamos tratando como si entregaran los 2 protones, el ácido
¿cuál será el ácido conjugado de esa base? ¿Cuál será el ácido conjugado de esa base? El ion cianuro. Es una base. ¿Qué hacen las bases? Captan los protones. ¿Cuántos protones va a captar? Uno, ¿cierto? ¿Por qué uno? Porque solamente tengo una carga negativa. Entonces, ¿cuál será el ácido conjugado? CnHCn. El ácido cianhídrico. ¿Cuál será el ácido conjugado del H2. anión carbonato? H2CO3. CO3. ¿H cuánto? H2CO3. El ácido carbónico. ¿Sí? Entonces, depende de la carga del anión o del carbón. Bueno, realmente del anión es cuántos hidrógenos va a captar esa masa. ¿Sí? Recuerden, este es mi ácido, este es mi base conjugada, este es mi base y este es mi ácido conjugado. Siempre van a ir de a pares. El ácido y la base. Vale. Entonces estamos viendo que a partir de la disociación del agua podemos conocer la cantidad de protones y a partir de la cantidad de protones nosotros podemos conocer el pH. ¿Qué es el pH? Esto lo vieron en el laboratorio, así que algo les debe sonar. ¿O quién mide el pH? ¿Qué representa el valor del pH? El nivel de acidez. El grado de acidez. ¿Cierto? Entonces, nosotros podemos generarnos una escala de pH que va desde el 0 hasta 14 con la situación en el medio, con el valor de 7, que es la situación Neutra. Ojo, numéricamente, es decir, al hacer el cálculo, les puede dar un valor sobre 4 o bajo 0. Ahora, eso puede ser porque la calculadora lo cuenta. Para la calculadora es un número, nada más. Es una operación matemática que está resolviendo. Ahora, conceptualmente, ustedes ya saben que más de 14 no puede ser. Que el límite es 14. ¿Por qué? Por el producto químico del agua, que 1 por 10 a menos 14. Entonces, ya sabemos que si ya tenemos un pH entre 0 y 7, tengo una situación ácida. Sabemos que pH 7 es neutro y que pH entre 7 y 14 son básicos. Aquí caen distintas sustancias que nosotros estamos en contacto todos los días. Por ejemplo, el limón. ¿Midieron el pH del limón? ¿Cierto? ¿En el laboratorio? 2. Aproximadamente 2. La leche. 6. Muy bien. El tomate tiene un pH de más o menos 4, pero también un pH ácido. El agua de mar. El agua de mar tiene un pH de aproximadamente 8. ¿Por qué nos da neutro? Porque el agua de mar no es solo agua. Tiene sales, tiene minerales, tiene un tonado de cuestiones que hacen que varíe el valor del pH. La saliva. Ustedes saben que la saliva tiene un pH distinto cuando están en reposo que cuando están comiendo. El pH de la saliva cuando están comiendo es de aproximadamente 6,8. Y cuando está en reposo es 7,2. Tenemos el cloro para limpiar, que no es cloro, sino que es tipo clorito de sodio. Tiene un pH
claro, entre 11 y 12. Entonces, dependiendo de la especie que nosotros vamos a utilizar, va a ser el valor de pH. Y si tenemos el pH, ustedes saben que también podemos tener el pOH, que es exactamente lo mismo, pero al revés. Es decir, el pOH también va de 0 a 14, con el 7 en medio, seguimos siendo con el 7 neutro. Pero ahora, si yo tengo pOHs entre 0 y 7, van a ser pOHs básicos, y pOHs entre 7 y 14 van a ser pOHs ácidos. O sea, es la misma escala, pero invertida. Mientras que yo tengo un pH ácido entre 0 y 7, en el pOH las especies ácidas tendrán un valor entre 7 y 14. Y si tengo un pH entre 7 y 14, que va a ser un pH básico, en el pOH será entre 0 y 7. ¿Y eso por qué? Porque la suma del pH más el pOH tiene que ser igual siempre a 14. No puede ser de otra forma. Entonces, si yo conozco el pH, puedo determinar el pOH. Si conozco el pOH, puedo determinar el pH de la solución. ¿Pero qué es el pH? ¿Cómo calculamos el pH? Menos logaritmo ¿Cómo calculamos o determinamos en base, el ¿no? valor del pH? Menos logaritmo en base de hidrógeno. ¿Cómo definimos el valor del pH? ¿Qué me está indicando el valor del pH? Pero sabemos que para definir o calcular el pH tenemos que determinar el logaritmo negativo de la concentración de protones. Mientras más protones tengan, más bajo va a ser el pH, más ácido. Y de manera equivalente, el pOH será igual a la concentración, o sea, perdón, al logaritmo negativo de la concentración de OHs. Ojo, no vayan a utilizar el logaritmo natural, fíjense bien, porque utilizan el logaritmo natural, el PN, y les va a dar otro valor. ¿Bien? Entonces, no se confundan. Logaritmo en base 10, el log. Entonces, ¿cuál será el pH de una solución cuya concentración de protones es 1 por 10 a la menos 3 molar? ¿Cuánto será el pH de esa procedente? ¿Cuánto es el pH? Tenemos una concentración de protones. ¿Cómo se coloca la buena negativa, bueno? 0 por 10 a la menos 3. El valor del pH será. Pero es que ahí se coloca menos uno. En menos logaritmo. Recuerden que los pasos de la calculadora son menos log más, en este caso, 1 más x más, nuevamente, el menos, el 3 y finalmente igual. Con eso le va a dar el valor de pH. ¿Cuánto nos da? Menos log 3. el número 1 es. Digo 3. Pero el log 3. tiene con falta. ¿Ah? El log del logaritmo. Por eso, log 1 Ah,
3 amigo. Voy a ver. 3. En este caso tengo un pH de 3. Que están más cercanos a 0 que por lo tanto tenemos un pH bastante fuerte. ¿Cuánto es X? ¿Cuánto es decirlo? ¿Por qué se pone X? ¿Profe? No, es que es como por decir por 10. Es el 10 Por 10. ¿Eso es que X. Sale escribir. No, pero yo lo hago así, ¿no? Por 10. O si no, si queréis colocarlo así. Pongo bien, si yo lo hago por 10, 55. Si yo tengo Sí. una concentración de OH igual a Ok. 0,40 Ahí llega. molar. Asumo, o sea, si coloco ahí, ya sí. ¿Cuánto será el valor de Lo mismo que pH? las opciones. Ah, el pH. Entonces, en este caso, Hay que sumarlo. Primero hay que sacarlo. molar, el pH es igual a 3. Solamente menos log 1 x de 10 a la menos Eso da 1,3. Pero ¿cómo si te haces como ahora? No, pero no es logaritmo, no. 1,4. No, 1,4. Y ahora 14 menos 1,4. Si la 12,6. concentración de OH es igual a 0,040 molar. 12,6. ¿Cómo llegó a eso? No me sale. Primero saqué el menos logaritmo de en base a ese y luego al 14 le resté ese resultado. Sí, porque ahí estoy sacando en la concentración de entonces después en la suma de esos dos tiene que dar 14. ¿Cómo calculamos el pH? Entonces tú dices la concentración de al OH. 1,4 ¿cuánto le falta para llegar al 14? ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Si yo tengo la concentración de OH, ¿qué puedo calcular? Sí, porque estoy sacando la cuestión inversa. Entonces, si queréis sacar el pH, A partir de te este está valor, ¿qué pidiendo lo puedo contrario. determinar yo? Entonces, la suma de los 12 tiene que dar 14. Entonces, El OH. ¿Cierto? Porque me están dando la concentración de OH. Y en este caso es igual a 1,40. Tengo el pH, me están pidiendo el pH. Pero yo sé que la suma entre el pH más el pOH tiene que ser igual a 14. Entonces, ¿qué hago ahí? Simplemente paso restando. Me queda que pH es igual a 14 menos pOH, que es igual a 14 menos 1,40, y esto es igual a 12,6. ¿Están viendo el punto? ¿Sí? ¿Se entendió la secuencia? Lo hicimos rapidito, pero es súper sencillo. No la pude sacar, profe. No me salió. No me salió. Pero tengan ojo, porque hice el mismo ejercicio en la mañana, en la clase de la mañana, y me dijeron, no, el pH es 1,40. No, en este caso, el pH no es 1,40, porque yo con este valor que estoy calculando, estoy calculando el valor del pOH. Y a partir de ahí yo puedo determinar el valor del pH. ¿Sí? Ahora, pueden ustedes decirme, si yo tengo el pH de 2,4, ¿cuánto será la concentración de protones? Ojo que el pH no tiene unidades.
es un valor adimensional. Ahora, si me dan el pH, ¿cómo puedo determinar la concentración de los protones? Para determinar el pH utilizo el logaritmo negativo de la concentración de protones. Positivo. ¿Qué función matemática tendré que utilizar para encontrar la concentración de protones a partir del pH? ¿Cuál es la función contraria al logaritmo? La exponencial. Para poder determinar, nosotros sabemos que el pH, voy a escribir más en medio. ¿Esto lo borro, no? ¿Ahora sí? Nosotros sabemos que el pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de protones, ¿cierto? Yo quiero conocer la concentración de protones. Ahora, entonces, ¿cuál será la función contraria? Si esto es, por ejemplo, 2,4 es igual a menos logaritmo de la concentración de protones, ¿cierto? Yo quiero eliminar el logaritmo. ¿Cómo puedo eliminar el logaritmo? Con la exponencial. Pero tiene que ser el valor negativo del pH. Es decir, el exponente de menos 2,4 va a ser igual a concentración de protones. Es decir, 10 a la menos 2,4 es igual a la concentración de protones. La función contraria. ¿Cómo yo anulo una concentración? ¿Cómo anulo un valor positivo con un valor negativo? ¿Cómo anulo una suma con una recta? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo anulo la función logarítmica con la función exponencial? ¿Y cómo calculo eso? ¿O cómo lo aplico en la calculadora? Ustedes tienen un botoncito que la mayoría dice shift. Si ustedes colocan shift e inmediatamente colocan log, esto se va o debería transformar en la calculadora como 10 elevado a x. Y como el pH es el logaritmo negativo, porque si ustedes calculan el logaritmo de 1 por 10 a la menos 3, si ustedes calculan ese valor, esto le va a dar como resultado menos 3. Pero ya dijimos que el pH no puede ser un valor negativo, porque va de 0 a 14. Entonces, por eso se le aplica la función menos, para que quede menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 3, y obtenemos un valor positivo. Entonces, como le estamos aplicando el logaritmo negativo, tenemos que aplicar el negativo del exponente. Y le va a quedar, en este caso, este de acá. Si ustedes hacen ese cálculo, debieran llegar a que la concentración de protones es igual a, ¿cuánto le doy? 3,98 por 10 a la menos
Por ejemplo, me suelta y si a mí me dio así, por ejemplo. Si tú aprietas este, ¿Ya? tiene 3 componentes de hecho, por el Ah, ya. matriz. Sí, no, no. No, sí, sí. Yo sé que explicar el cálculo puede ser un poco enredado, pero a partir de que ustedes empiecen a hacerlo, se van a dar cuenta que es súper sencillo. Hasta mecánico. El problema es que no se mecaniza. ¿Qué hora es? ¿A la hora? Cuando no existía el de Vale, entonces, la próxima semana vamos a terminar con lo que nos quedó de pH, que es muy poquito, y vamos a ver orgánica. Vamos a tratar de darle futuro a lo que más podamos de orgánica. Les voy a mandar información sobre las infografías del principio de pechatería y redos, que redos lo vamos a tratar primero con la senda calmática. No sé, dijo que. Por ejemplo, me suelta el contenido de la infografía igual entre la prueba, ¿no? No. Ah, ya.